Buenas tardes, hermanos. Hoy continuamos con el estudio del santuario terrenal y la lección de hoy del santuario lleva por título Lección objetiva del santuario terrenal. Después que Adán y Eva pecaron, la preocupación de Dios eran dos. Uno, la restauración del ser humano. Dos, la seguridad eterna de todo el universo. Y el único remedio que había para lograr ese fin era la muerte de un miembro de la deidad, y ese miembro era Cristo Jesús. Y ya se había hecho provisión desde antes de la fundación del mundo, lo dice Apocalipsis capítulo 13, el versículo 8. Y en el santuario tenían que sacrificar animales. El sacrificio de animales fue ordenado por Dios. ¿Con qué objetivo? Para grabar en el ser humano que la paga del pecado es la muerte. Dios le había dicho a Adán y a Eva: desde el día que coman de este árbol, de cierto morirás. Quería decirle, desde el día que tú desobedezcas la ley mía, morirás. Pero el enemigo dijo que no moriría. Entonces, desde que Adán y Eva pecaron hasta la muerte de Jesús, murieron millones de animales con el objetivo de grabar en el ser humano que la paga del pecado es la muerte, que desobedecer la ley de Dios siempre, pero siempre al ser humano le irá mal y terminará en la ruina total. ¿Qué otra enseñanza hay en el santuario? Dios quería mostrar su presencia con su pueblo. Isaías, el capítulo 59, versículo 2 nos dice que el pecado ha hecho separación entre Dios y los seres humanos. Pero con el santuario Dios nos iba a dar una evidencia que aunque pecaron los seres humanos, Dios nunca nos iba a abandonar. Y en el libro de Éxodo, capítulo 40, versículo 34 al 36, dice que cuando se construyó el santuario y se terminó toda la estructura, una nube cubrió el tabernáculo y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La presencia de Dios estaba en la nube, y eso era de día. Y de noche Dios mandaba una columna de fuego, que Dios estaba en la columna de fuego durante toda la noche. Así Dios le dio evidencia al pueblo de Israel que no los había olvidado. De día ellos veían la nube y de noche veían la columna de fuego. Qué hermoso es nuestro Dios. Hasta en la ubicación del santuario hay una lección. Allá en Números capítulo 1, versículos 50 al 51, Dios dio la orden: cuando se arme el santuario tiene que quedar en el centro del campamento, y alrededor del santuario iban a acampar las tribus de Israel. ¿Con qué objetivo Dios quiere darnos a nosotros que el tabernáculo tenía que quedar en el centro del campamento? Porque estaba simbolizando la venida del Mesías. Estaba simbolizando allá en Mateo capítulo 1, versículo 23, que a Cristo le iban a llamar Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y eso se cumplió en Cristo Jesús. El libro de San Juan, el capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, así como el tabernáculo quedaba en el centro del pueblo y las tribus estaban a su alrededor, así Jesús se hizo carne y habitó entre cada uno de nosotros. Pero hay más lecciones objetivas. Nos quería mostrar la inmanencia de Dios. ¿Qué es la inmanencia? Es la cercanía, es la presencia de Dios en su creación. Por eso es que el tabernáculo quedaba en el centro del campamento, y eso le daba seguridad al pueblo de Dios, la inmanencia de nuestro Dios con su pueblo. Pero también nos enseña la trascendencia de Dios, que quiere decir, a través del sacerdocio se colocó un acceso limitado a Dios. Aunque el tabernáculo estaba en medio
del pueblo de Dios, todavía Dios es trascendente. Es imposible de acercarse a Dios por su abrumadora santidad y majestad. Eso quería decir que para poder acercarse a Dios se necesitaba un sacerdote, un mediador. Y ese mediador era Cristo Jesús, que abriría las puertas del cielo para tener acceso ilimitado al trono de Dios. Qué rico es la enseñanza del santuario. Todo lo que nos enseña el santuario a cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga ricamente y que puedas seguir disfrutando de todas las enseñanzas que nuestro Padre Celestial nos da a través del santuario terrenal. Bendiciones.